Bueno, la imitación y la forma en la que Samuel ha aprendido a comunicarse, realmente a mí lo que más me gusta es que ha sido un proceso muy natural. Yo recuerdo y quiero ponerlo aquí sobre la mesa, nosotros en el año 2016 hicimos un tratamiento intensivo del que seguramente hablaré en los diferentes contenidos porque se trabajaron diferentes áreas del desarrollo de Samuel, pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que en ese tratamiento no solamente se centraron en Samuel, sino también en educarnos a nosotros como padres. Y para mí hubo algo muy importante que fue como la otra mirada que nos dieron de los procesos terapéuticos. Yo recuerdo que para ese entonces, eh, yo creo que mis primeros 3 años de vida con Samu, yo me considero como que era como dependiente de las terapias. Samuel iba a terapia todos los días de lunes a sábado. En la mañana, más o menos 2 horas, 3 horas, nosotros en casa habíamos acondicionado un espacio que era como un espacio terapéutico, es decir, con las colchonetas, los rollos, balones, todas las cosas para que yo en la tarde pudiera, pues, meterme como en ese salón y seguir haciendo ejercicios con Samuel de todo lo que iba aprendiendo. Y adicional a eso, hacíamos refuerzo en casa de terapia física y de alimentación, es decir, que mi vida y nuestra vida era en función de las terapias. Y cuando estuvimos en este tratamiento, digamos que la reflexión a la que nos invitaban es que los procesos terapéuticos son muy importantes, pero son una guía, es decir, nos enseñaron que el rol de los terapeutas era orientarnos, poner como unas pautas de, bueno, unos objetivos terapéuticos. Entonces, en este momento vamos a trabajar esto, el niño, en este caso Samuel, vamos a enfocarnos en esta parte, enseñarnos, educarnos, acompañarnos a nosotros como padres en ese proceso y luego ir revisando y evaluando esos objetivos, pero los terapeutas eran eso, o sea, eran como una guía que marcaba un camino a seguir. Pero resaltaban mucho que el trabajo de nosotros como padres y como familia en casa era fundamental, es decir, éramos nosotros quienes debíamos ir acompañando a nuestros hijos y quienes debíamos en casa, más que ser terapeutas, era crear escenarios de aprendizaje. Entonces eso para nosotros y para mí principalmente fue muy importante. Luego cuando llegamos aquí a España, yo me encuentro con algo similar y un poco en el CEDIAP, que fue como donde nosotros empezamos las terapias y luego con los otros terapeutas. También en el colegio, un poco la invitación que me hacían era a acompañar a Samuel de una forma más tranquila, es decir, dándole la posibilidad de que él mostrara como en su cotidianidad y en su entorno más natural los aprendizajes y las evoluciones que iba teniendo. Y bueno, esto por supuesto implicó un ejercicio de confiar en sus terapeutas, en sus profesores, en sus educadores, en nosotros, en mí como mamá, pero sobre todo confiar en Samuel. Entonces, digamos que por suerte esa mirada también como de las terapias por mi parte cambió y fui confiando en la posibilidad de que el desarrollo de Samuel se diera en unos entornos diferentes. Yo recuerdo bueno, digamos que eso fue en el año 2016, 2017 cuando llegamos, y el confinamiento, cuando empezó el tema de la pandemia en el año 2020, fue como la posibilidad de que ese aprendizaje se pusiera en juego. Yo recuerdo que cuando empezaron a hablar del confinamiento y de que no podíamos salir y no iba a haber colegio y no iba a haber terapias, yo tengo que confesarles que sentí mucho miedo. O sea, yo me asusté mucho porque dije, Samu no va a ir a nada de estas actividades que hacía por fuera de casa, y yo qué voy a hacer. La verdad fue que me asusté mucho. Y yo recuerdo que, bueno, por diferentes medios empezaron a llegar correos de actividades para hacer con los niños en casa. Recuerdo que me llegó un archivo de 100 actividades para hacer con los niños en casa y yo empecé a descargar toda esta información porque yo sentía que iba a necesitar una agenda, un cronograma, un listado de actividades,
pero además el ejercicio que tenía que hacer era adaptar estas actividades porque por supuesto ninguna estaba pensada para niños con diversidad funcional, y dentro de la diversidad funcional pues hay, digamos que cada uno en casa tiene su hijo o su hija con sus características. Entonces yo empecé en esta tarea de coger las actividades y pensar, bueno, esta la puede hacer Samuel, esta le hacemos esta adaptación, esta sí, esta no. Hice cronograma, hice listado, hice horarios, y esto me duró 3 días. O sea, yo creo que en el camino fui entendiendo que así no funcionaba, y el confinamiento fue para mí como la oportunidad para darme cuenta que con Samu yo podía fluir más natural, que no era, o sea, yo de pronto a veces digo que no soy creativa, pero en el confinamiento me di cuenta de que sí tengo un poco de creatividad para pensarme escenarios con Samuel. Y yo recuerdo que Manuela en ese momento se había quedado en otra ciudad, que habían confinado, no podía estar con nosotros, y yo estuve casi un mes sola con Samu porque Pablo pudo seguir trabajando. Y yo del confinamiento, bueno, luego cuando llega Manu, pues esto funciona muchísimo mejor. Ya ustedes han visto quién es Manuela y cómo es Manuela con Samuel, pero para mí el confinamiento tuvo como dos cosas. Uno fue, digamos, la posibilidad de disfrutar a Samuel como yo creo que no lo había disfrutado hasta el momento. O sea, ver a este niño todo el día, compartir con él, jugar, reírnos, descansar, o sea, fue la posibilidad de disfrutarlo en pleno. Pero también pienso que fue... Hoy puedo pensar que fue una etapa en la que Samuel aprendió muchísimo. Es decir, en la etapa del confinamiento yo siento que hubo como estos momentos de boom en el desarrollo de Samuel. Yo siento que fue una época de mucho avance, y bueno, creo que en gran parte fue esto, ¿no? Como la posibilidad de crear escenarios donde claro que aprendíamos, pero también jugábamos, y donde definitivamente todo estaba mediado como por el amor, la compañía, el tiempo, la dedicación, y bueno, esta fue digamos como una etapa de aprendizaje muy muy bonito, donde Samuel avanzó en muchas cosas, principalmente en el tema de la comunicación. La experiencia me mostró que efectivamente en casa tenemos la posibilidad de crear todos los escenarios posibles para estimular el desarrollo de nuestros hijos, que no soy tampoco creativa porque me iba inventando cosas que iban saliendo bien, y que las terapias son muy importantes, pero que si ocurriera una situación en la que no podamos acceder a ellas por razones de dificultad para desplazarnos, por temas económicos, que pasa mucho en mi país, por ejemplo, o por lo que sea, sí los terapeutas nos pueden orientar y dar pautas. Nosotros como familia podemos hacer nuestro trabajo en casa. También entendí que todo esto lo podemos lograr en un contexto más de diversión y de juego, y no enmarcado siempre en el salón de la terapia. En el confinamiento disfruté a Samuel como creo que no lo había hecho años atrás. Aprendí a ser más mamá y menos terapeuta. Los horarios solo los miré los 2 primeros días, y cuando vi que por ahí no iba, los dejé a un lado, porque íbamos a nuestro ritmo. Cuando Manu pudo llegar, todo se puso mejor, y la verdad es que en medio de lo difícil que fue este tema de la pandemia, en términos emocionales, estar lejos de la familia, toda la incertidumbre y el dolor por lo que estaba pasando y otras cosas más que en nuestro caso eran más del mundo adulto, para Samu en su desarrollo fue algo muy positivo, y me atrevo a afirmar que fue una época en la que él dio un gran avance. En esta época de confinamiento veíamos muchos videos de música, cantábamos y cogíamos objetos haciendo que eran micrófonos y acompañábamos las canciones con gestos asociados a ciertas palabras. Manu empezó a hacer TikToks con Samuel, y esta actividad en particular fue clave para el tema de la comunicación, porque primero, con los TikToks, Manuel estimulaba a Samuel para imitar, y ha mejorado mucho. Su respuesta es más rápida, está más atento, la observa e imita el gesto y los aprende. Luego empezamos a ver que en la cotidianidad Samu usó algunos de los gestos, y hoy es una herramienta para él muy útil en la comunicación con nosotros y en su colegio. Esta fue una época muy importante porque a través del juego, de reírse y de esa complicidad entre ellos dos, Samuel avanzó de manera significativa en el tema de la imitación y los gestos.
Cê escola no banco, faz mina com as bi, paga de trap e não sabe mentir. Touch this. Touch this. Nice to know ya, let's do it again. How we did it on our Algo derrito por ti lentamente. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un ching, ching, acércate un ching y hazlo de nuevo. No sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya pues yo le voy a hablar. Hola, dámelo. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve. Porque tú, con ese tatu, tú